ruta del Bicentenario continúa aquí, en Natá de los Caballeros. Natá de los Caballeros es la segunda ciudad fundada por los españoles en el continente americano. Fue fundada un 20 de mayo de 1522 por Pedrarias Dávila. Esta ciudad se fundó con el objetivo de avanzar hacia la conquista de Centroamérica, además de servir de granero para las ciudades que se estaban fundando en el Istmo de Panamá y también como punta de lanza para la conquista de Veraguas. Las fundaciones tenían diferentes títulos. Natá se fundó como ciudad igual que Panamá, la Vieja. En ese tiempo, si no me equivoco, solamente Santa María la Antigua, Panamá la Vieja y Natá tenían el título de ciudad. Las demás fundaciones tenían nombre de villa, como la Villa de los Santos, la Villa de Santo Domingo Guzmán, que es Parita. Y se preguntarán de dónde viene el nombre de Natá. Según lo que cuenta la historia, el nombre proviene del cacique que gobernaba todas estas tierras cuando llegaron los españoles. Además de eso, ¿de dónde viene el apellido que acompaña al nombre de Natá? Es decir, de los caballeros. Durante la época colonial, Natá recibió 100 caballeros que fueron enviados por órdenes directas del rey Carlos V de España. Fueron escogidos de las familias más nobles y distinguidas de España en esa época, con la misión de conservar la cultura hispana, mantener el dominio sobre los indígenas y propagar la fe católica. Y es por esta razón que desde esa época a la ciudad se le empezó a llamar Natá de los Caballeros. Hay una razón muy especial por lo que los españoles decidieron quedarse o asentarse en esta población. Cuando ellos llegaron, vieron que había una gran cantidad de caseríos. Según los cronistas, cuando llegaron los españoles, no había ánima que no se asustara de la gran cantidad de indígenas, también de la gran cantidad de comida que había. Y esa fue una de las razones principales, la comida. En Natá, por mucho tiempo se le llamó Granero del Istmo, porque de aquí salían la guarnición para los soldados españoles que estaban esparcidos por todo el territorio. La iglesia es el legado hispánico monumental de Natá. Esta iglesia fue consagrada al apóstol Santiago. Y escuchen muy bien, tiene el mérito de ser la más antigua de América, aún en uso. ¿A que no conocían este dato? Vamos a entrar a esta iglesia y conocer todos los secretos que ella tiene en su interior. La iglesia es un templo de 5 naves, construido de mampostería, ladrillos, calicanto, tiene un techo de madera y teja. Las naves son los espacios que hay de pared a pilar y de pilar a pilar. Como podemos ver, ahora mismo nos encontramos en la nave central, es la que da hacia el retablo mayor que está en la parte posterior mía. Algo peculiar de la iglesia es que en la parte de arriba, aparte de la ornamentación tan recargada que tiene esta torre, tiene conchas nácar, que son conchas que cuando les pega el sol brillan. Eso crea un efecto más que nada ornamental. La iglesia, exactamente la fecha de su terminación de la obra no se sabe, pero se tienen varios datos que pueden arrojar una fecha aproximada. Entre esos datos tenemos las campanas de la torre que fueron fundidas en Perú en 1690. Hoy aquí en la iglesia de Natá de los Caballeros me encontré con un cuadro, según lo que me cuenta Luis. Hay algo particular que te deja como asombrado cuando lo ves. Y les cuento un poco de este cuadro. Este lo pintó José Samaniego allá por el año de 1758. Pero lo particular de este cuadro de la Santísima Trinidad es que los 3 Jesús que hay en la Santísima Trinidad, en este cuadro, a donde tú te muevas, en cualquier dirección que lo estés viendo, la mirada de los 3 Jesús te sigue. La verdad que eso me pareció... ¿Será que es algún milagro? ¿Será que es alguna fuerza divina en este cuadro que tiene? Es místico, es divino,
La verdad que está muy interesante. Si quieren venir a comprobarlo, vénganse a la iglesia de Natá de los Caballeros y vean esta maravilla de arte. Algo que me está también contando Luis, aquí en la parte de abajo de este cuadro, es que hay una especie de, ¿sería dedicatoria? Sí, de inscripción. Una especie de inscripción que está en español antiguo. La verdad que nunca había visto esto. Miren cómo está escrito Santísima con doble S y algo más curioso, aquí las abreviaturas cómo se hacían antes. Cuéntanos a ver cómo era. Sí, aquí dice, el excelentísimo señor doctor Don Francisco Xavier de Luna, Victoria y Castro. Entonces, como les decía, ya para 1690 es probable que la iglesia estuviera en su totalidad, lo que era la obra de mampostería, con su torre. La ornamentación de la iglesia, según el estilo de arte, data del siglo XVIII. Podemos confirmar esto porque uno de los retablos que está aquí dentro del templo está datado, que es el retablo de la Inmaculada Concepción, o también llamada Virgen del Apocalipsis. El retablo tiene en la parte superior la inscripción de Jesús, JHS, y María, y dice año. En la parte derecha dice 1751. Este retablo es barroco, como la mayoría de los retablos que tiene la iglesia Santiago Apóstol de Natá. Era un estilo predominante en la época de la colonia y se caracteriza por tener saturación en ornamentación, es muy ornamentado, muy recargado. En la mayoría de los retablos también vemos ciertas características como las columnas salomónicas, que son las columnas que tienen forma de espiral, que vemos aquí ornamentados con la vid, con las uvas. En la parte de abajo vemos rostros, representan los españoles que vinieron a colonizar estas tierras. Y como dato curioso, los rostros, tanto el femenino como el masculino, tanto la cariátide como el atlante, porque así se llaman, del lado derecho son caucásicos castaños y los dos que están al lado izquierdo son caucásicos rubios. Hay algo en esta iglesia que siempre me he preguntado, hay algo misterioso en ella, es el famoso túnel de la iglesia de Natá. Vamos a conocerlo, ¿será que bajamos? ¿Será que nos introducimos a ver qué podemos encontrar en él? Vamos a descubrirlo. Se mencionan muchas cosas de él, pero es probable que comunicara 3 templos. En la época colonial no solamente se construyó este templo, sino también la capilla de San Juan de Dios, que era la capilla del convento hospitalario de San Juan de Dios, y la iglesia de la Soledad, que quedaba en la calle principal. Esto, lastimosamente, la iglesia de la Soledad ya no existe porque al principio del siglo pasado, como estaba en ruinas, se derrumbó para poder continuar la calle principal. Cosas que, bueno, errores se cometen. Un dato muy importante es que si uno traza una línea recta de este punto que es conocido al lugar donde queda ubicado la iglesia de la Soledad, en la misma línea recta, exactamente en la misma línea recta, se ubica la capilla de San Juan de Dios. Siempre me había llamado la atención este lugar, este sitio, porque mucho se habla de este túnel. Es impresionante, no veo absolutamente nada. Ahí vemos que está un poquito oscuro, el lugar no tiene luz. Y me comenta de Luis que él ha bajado hasta cierto punto, pero de ahí no se puede porque hay un derrumbe. No se puede seguir caminándolo. Necesita restauración. ¿Será que algún día bajamos y descubrimos y hacemos una expedición? ¿Les gustaría ver eso en el canal? ¿Será que nos dejan aquí los amigos de la iglesia de Natá? Vamos a ver si algún día venimos nuevamente y nos introducimos por ahí y vemos qué podemos encontrar. ¿Qué historias? De seguro debe haber muchas historias que pasaron por esos túneles aquí de Natá. Detrás de mí está lo que es el púlpito. ¿Qué es el púlpito? Es un artefacto que se utilizaba al momento del sermón. El sacerdote bajaba del presbiterio y subía al púlpito y desde ahí daba el sermón a la feligresía. Arriba del púlpito hay un artefacto que se llama tornavoz. Ese tornavoz hace el papel de cajón para que el sonido se expanda y llegue mejor a los feligreses. La verdad que está muy hermosa esta iglesia de Natá de los Caballeros. De verdad que se esmeraron en aquellos tiempos por hacer una obra de arte. De verdad que está hermosísima. Tienen que venir a visitarla, ya saben. A partir de 1522, Pedrayas Dávila fundó Natá. En ese mismo momento se trazaron los lineamientos para la construcción de la ciudad. Natá fue una de las pocas ciudades en la época colonial que fue planificada. Se planificó como cuadrícula. Actualmente en la Plaza Mayor nos encontramos con unas
unas ruedas o piedras en forma circular. Según lo que cuentan varias personas, estas piedras servían para moler el material que se utilizó para la construcción de la iglesia. O sea, usaban como piedras de molino. Yo tengo quizás otra teoría. ¿Debido a qué? Estas piedras fueron encontradas en el Cerro San Cristóbal, que es símbolo de la ciudad porque está en el escudo de armas de la ciudad. Se encuentra hacia el noroeste de la ciudad y está un poco retirado. Entonces, considero que para mí es muy difícil de que esas piedras se hayan utilizado para moler el material que se utilizó en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban en el Cerro San Cristóbal, que tiene de la iglesia al cerro hay una distancia considerable. No estoy descartando la idea de que haya sido para moler, pero se hace un poco difícil. Sería muy importante hacer un estudio científico real que determine verdaderamente para qué se utilizaron las piedras. Hablando un poquito de nuestra independencia de Panamá de España y la relación increíble que yo sé que ustedes la mayoría no conocen, la historia de un natariego, Francisco Gómez Miró. ¿Sabían ustedes que este personaje histórico fue uno de los principales gestores del primer grito de independencia allá en la Villa de los Santos? Vamos a conocer esta historia. Dentro de esa importancia que tuvo Panamá en el movimiento independentista que estaba llevando a América, Natá también fungió un papel importante en el movimiento de independencia, ¿no? De Natá salió una comisión hacia la Villa de los Santos. De Natá se dio un ultimátum para que se acogieran a la independencia de España. Hay una figura muy importante en el movimiento de independencia y que no se menciona, es Francisco Gómez Miró. ¿Quién fue Francisco Gómez Miró? Se dice que fue representante de Penonomé y era oriundo de aquí de la ciudad de Natá. Fue el que llevó la proclama a los diferentes pueblos, la proclama de independencia. Fue uno de los que asusó al pueblo santeño a que diera el golpe tan esperado, ¿no? Cuando sucedió lo de la independencia, según la historia, el pueblo santeño lo alzó en brazos porque él tenía una característica que era un orador muy elocuente y con esa capacidad que tenía hizo que el pueblo se exaltara, se llenara de valentía y diera el golpe final. Oiga, de verdad que está increíble Natá, hay mucho que ver, hay mucha historia en esta ciudad colonial, recorriendo sus calles, recorriendo su iglesia, nos lleva a transportarnos hace 500 años, cuando estuvieron por aquí los primeros españoles fundando esta ciudad. De verdad que hay mucho que ver y mucho que disfrutar. Amigos, espero hayan disfrutado este tercer episodio de la Ruta del Bicentenario. En el siguiente vamos a irnos hasta la ciudad de Las Tablas, otra de las ciudades que tiene un legado de la madre patria entre sus entrañas. Si es tu primera vez aquí en mi canal, suscríbete, dale un me gusta a este video y ya sabes, nos vemos en la siguiente ruta del Bicentenario.